lo que estamos viviendo también, siempre son necesarias. Yo les llamo a este tipo de secciones oxígeno, como tenemos con Esmeralda Cambustón, con muchas secciones que le tenemos para que usted tenga diferentes contenidos, porque aquí también nos gustan y mucho la realidad, analizar la realidad que vivimos. Y el Río Sonora tiene ya 2 meses. Ahí en unirradionoticias.com está una sección especial de tragedia en el Río Sonora. Y hemos hecho reportajes, especialistas, todo está al momento, más de 600 notas organizadas están ahí, y de participaciones de todos los niveles que hemos tenido, historias ciudadanas, expertos, autoridades. Y he convocado, en este caso, a expertos en materia del agua, para que me ayuden a analizar, a entender frente a qué estamos, hacia dónde vamos y por qué está sucediendo todo lo que vemos. Nicolás Pineda del Colegio Sonora, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días. Pues me pareció muy interesante el tema de las creencias. Sí, ¿verdad? Yo creo que podemos aplicarlo incluso al Río Sonora. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad que sí está? Sí, Mayra es excelente. No, fíjate, bueno, yo te quisiera comentar dos aspectos, el aspecto institucional y el aspecto de la información, ¿no? Y el institucional lo vincularía mucho con lo que acaba de mencionar Mayra de la cuestión de las creencias, porque nuestras instituciones públicas están de alguna manera conformadas de creencias y la aplicación de las reglas, ¿no? Y de la importancia de las leyes, ¿no? Incluso también se basan, yo creo que la creencia fundamental es cuánto valgo yo, ¿no? La autoestima, el amor propio, ¿no? Entonces, ¿qué tan ciudadano soy yo? Eso depende mucho, también es la creencia principal. Y también el gobierno, ¿qué valor tiene? O sea, ¿en qué papel juega el gobierno o la autoridad o la gente con poder, ¿no? O sea, digamos, ¿cuál es la creencia que tienen ellos mismos del poder y los demás ciudadanos o gobernados lo que tenemos del poder? Todo esto yo lo vincularía... ha habido un problema institucional muy serio en el Río Sonora, yo ya lo mencioné en un artículo, yo solamente quisiera abundar un poquito más, porque no funcionó ni se puso en práctica, no es una ley, una serie de leyes que están legisladas y aprobadas. Está la ley la ley federal de protección civil, la ley estatal de protección civil, un programa y incluso hay una unidad estatal de protección civil y hay toda una red que ha funcionado muy bien en otro tipo de eventos, pero en este caso, aquí dijéramos, se topó con pared o no funcionó la institucionalidad, ¿no? Lo que pasó, pues se dividieron las autoridades, el nivel federal y el nivel estatal. El asunto es un asunto que no puede tratar un solo nivel de gobierno, ¿no? No lo pueden tratar solo los municipios, porque están limitados, porque son 7, porque tienen pocos recursos. No lo puede tratar solo la federación, porque está muy lejos, porque sus delegaciones están en Hermosillo y no están en Arizpe, en Huepac, Guaramich, etcétera, ¿no? Y bueno, el Estado de alguna manera pudiera ser la bisagra, pero es el que está un poquito más cercano, ¿no? Sin embargo, hubo una especie de quiebre ahí, ¿no? Ya supimos todo lo que se pasó, que el gobernador expulsa a los delegados, luego viene, y aquí es donde la institucionalidad empieza a ser como muy extraña, ¿no? Viene el secretario del Trabajo como a hacer mancuerna con el gobierno del Estado para atender una cosa totalmente pues fuera de lo previsto en la institucionalidad, y él es el que comienza a hacer un poquito, pues aparte del vínculo entre el gobierno federal y el Estado, el que empieza a hacer como coordinar junto con el gobierno del Estado las actividades. Pero por otro lado surge este fideicomiso, ¿no? Fideicomiso que se conforma con la aportación, según esto, inicial del Grupo México de 2,000 millones de pesos, ¿no? Y que en el fideicomiso está controlado totalmente por el gobierno federal. Y creo que es un número de secretarios los que conforman el comité técnico. No tengo claro todavía quién es el secretario técnico, o sea, quién controla porque por ahí luego sale Semarnat, luego sale Cofepris, luego sale Zagarpa, luego sale la Conagua y la Profepa, ¿no? Son un poquito los que están ahí y no sabe uno quién hace cabeza, ¿no? En esto, pero son los que están administrando el fideicomiso, los que están expidiendo estos cheques que se están dando.
Entonces, ahí paso también un poco al tema de la información. No sé, sí hubo una rueda de prensa y se contestaron muchas preguntas. Yo vi el video que dio cuando se creó el fideicomiso, y bueno, hubo una rueda de prensa en la Ciudad de México, con periodistas de la Ciudad de México. Se le hicieron muchas preguntas. Yo siento que todas fueron enfocadas hacia si se iba a suspender la concesión al Grupo México. Creo que por ahí rondaron las preguntas. Sin embargo, yo creo que no se aclaró ni las reglas de operación de este fideicomiso. No tengo claro ni quién es el secretario técnico, o sea, quién es el que realmente está al frente de él. Está muy claro que es un fideicomiso exclusivamente federal, no están ni siquiera los municipios ahí, menos el gobierno del estado en este fideicomiso. Y entonces no conocemos sus reglas de operación, ni siquiera he escuchado el banco en el que está, o sea, el fideicomitente, ¿no? El fiduciario en este caso. El fideicomitente sería el Grupo México. Pero todo esto me lleva a lo que está pasando ahora y los que acabas tú de reproducir, todos estos reportes que nos pasa Alan Rubio, de la inconformidad de la gente, que sí qué pasa con los muertos, que sí qué pasa con que sí tienes vacas, que sí qué pasa con que... porque todo esto debía de hacerse público primero, cuáles van a ser las reglas de operación, con qué requisitos se aplican los recursos o se ejercen los recursos. Y debía de haber instancias también donde atender los casos conflictivos, ¿no? Donde, como una instancia como judicial, ¿no? O sea, una comisión de honor o una cosa así, donde, bueno, los casos conflictivos, yo fíjate, a mí me parece muy bien que a lo mejor en el caso de difuntos no se les entregue hasta que se defina quién es el heredero auténtico, porque como puede ser el padre, puede ser la esposa, o si hay descendientes, puede ser, o puede haber dos matrimonios, etcétera, ¿no? Entonces, no es el primero que se presente a cobrar. Lo que no me quedó muy claro es eso de las cartas poder de los difuntos, ¿no? Pero bueno, que por ahí sale, así se entendió en algún momento que le pedían carta. No, pero todos estos detalles es porque también hay un manejo muy discrecional, ¿no? Y aquí me remito ya a las creencias. Nos están dando un trato, pues muy como cosas, ¿no? Muy como, no como personas pensantes, organizadas. Debían de saberse muy claro cuál es el padrón de agricultores, padrón de ganaderos, padrón de residentes. Luego, estas son las reglas de operación, estos son los papeles que requieren y estas son las listas a las que se le van a dar. Pero no, se empiezan con una serie de que nomás publican listas de beneficiarios y hay el que le cayó y nosotros vamos un día a cada pueblo y después nos retiramos y ya no hay ni dónde tocar la puerta y ahí anda la gente que no sabe dónde quejarse o que le tocó tanto y eso es. Y entonces es este manejo discrecional de la información y que vemos que está trabajando el fideicomiso pues como una cosa federal y el gobierno federal está lejos de Río Sonora, ¿no? O sea, cuando mucho tiene oficinas en Hermosillo. Es que retomaron, ¿no? Le pidieron al gobierno del estado que ellos serían los que operarían ya la contingencia o enfrentar la contingencia, es parte de lo que está, porque el gobierno del estado estaba levantando padrones nuevos, en este caso afectados nuevos con nuevos esquemas, y Zagarpa federal está aplicando los viejos. Oye, tan es así que salió Alfonso Elías primero y Javier Gándara, cuando son los que menos necesitan que se les reponga el daño. Un montón de funcionarios públicos tienen ranchos en el río Sonora. Exactamente, ¿no? Entonces digo, ese es lo que, ahí está fallando todo lo que dices, y nosotros empezamos a señalar desde que inició, ¿cuántos recursos? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Por qué? Y nada, no, pues que es dinero privado. Espérame, permíteme, pero es ya un acto público, es una tragedia, pero todo lo que dices tienes toda la razón. Voy a hacer un corte o continúo con Marco Gutiérrez Roset, ecólogo de la Universidad Estatal, y Rodrigo González, doctor en Ciencias de la Tierra con especialidad en agua de Lidson. Están los dos ya. ¿Me voy con ellos o vuelvo y un corte? Bueno, voy a volver y un corte. Rodrigo, ¿estás por ahí? Buenos días. Estamos, buenos días. Gracias. Y Roberto Ramírez también. ¿Roberto Gutiérrez o Ramírez? Roberto Ramírez. Ramírez. Gracias, Roberto. Ahorita vuelvo con ustedes. ¿Me permiten? Corte y vuelvo con ustedes. Claro que sí, gracias. Gracias. Vuelvo para seguir analizando el impacto del agua y la ecología. Te pones al 100 con el estilo sin censura de Proyecto Puente con Luis Alberto Medina por Stereo 100. Oye, ¿qué te pasa? Mañana con 22 minutos se comunicó Oscar, Martín Peña desde Manami, si quiere entrar ahorita para invitar a lo que viene siendo la concentración de el próximo domingo
para continuar están pues tan interesante información que nos van a compartir también los expertos del agua. Antes hay un evento, hoy es muy importante, sobre todo pues por lo emblemático y simbólico del personaje, una gran pues trayectoria. Se celebra hoy 50 años del locutor de Ricardo Acedo Samaniego, el líder nacional del STIRT. Hoy tiene un evento muy importante y pues desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a don Ricardo Acedo Samaniego por esa trayectoria, insisto, hacedor de locutores, de generaciones. Veremos si ahorita podemos hablar con él, si no, para mañana, para felicitarlo por estos 50 años de locución. Se dicen fácil, pero se requieren de 50 años, no más. ¿Cuántos años tiene entonces? Don Ricardo. Se ve de 60. No sé, debe tener unos 65, ¿no? Digo, Sí. es decir, más o menos. No, pues sí. No. Pero digo, pues 50 años de locutor. Debe tener por lo menos 66, 67. Mínimo. Le mandamos un fuerte abrazo a don Ricardo. Pues Acedo muchas Samaniego. felicidades a Ricardo Acedo. Rodrigo González, director de para los estudios del agua en el Itzon. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos con todo gusto participando con tu programa. Gracias. Y Roberto Ramírez de la Universidad Estatal de Sonora. Rodrigo, adelante. La información respecto al agua, es decir, o al manejo del agua en el río Sonora y el medio ambiente, ¿qué nos pudieras decir a 2 meses de la contingencia que no se ve todavía cuándo terminar? Mira, para nosotros, pues que hemos estado muy estudiosos de la situación de las cuencas, especialmente la del Yaqui y la del río Sonora, pues siempre lo hemos marcado, ¿no? Que en la cuenca del río Sonora hay una ausencia de gestión hidrológica de la cuenca, ¿no? Que por años esa cuenca fue sobreexplotada, extrayendo niveles muy por arriba de las recargas que la cuenca recibe del agua. Y ahora, para colmo, se da una contaminación. ¿Cómo es posible que exista tanta falta de gestión, ¿no?, de la cuenca? Nosotros partimos de que la gestión, por un lado, involucra al gobierno a partir de acciones de gobernabilidad que no se están dando. Ahorita lo comenta con mucho acierto el doctor del colegio, Nicolás, ¿no?, con mucha certeza. O sea, no hay una integración interinstitucional ahí que se ponga de acuerdo sobre cómo actuar. No lo hizo por muchos años tampoco con respecto a la sobreexplotación de la cuenca. O sea, ahí se dieron derechos y se siguen dando, se hacen represos y luego se tumban y se vuelven a abrir otros. Y total que hay una ausencia de gobernabilidad en esta zona donde el gobierno no está actuando como lo marcan sus estatutos, ¿no? No se respetan las leyes, ¿no? Por otro lado, hay gobernanza, hay una ausencia de gobernanza donde los gobernados tampoco toman su responsabilidad, ¿no? O sea, ante la falta de un gobierno que ponga orden, los usuarios de la cuenca hacen y deshacen, de tal forma que no se preocupan por establecer condiciones de explotación y de seguridad en sus formas de desarrollo en la que se está dando esa cuenca, ¿no? Hay totalmente falta de atención, lo que de forma ya global implica que la gestión integral del agua y de los recursos naturales de la cuenca en el río Sonora están muy deprimentes. O sea, falta compromiso de todos ahí, de gobierno y de sociedad civil, para que se apliquen a la solución de estos problemas. Partimos de que hay una solución, tanto a la sobreexplotación como a la contaminación. Entonces, no nos queda duda, ¿no? Tuvimos un congreso nosotros aquí en Obregón la semana pasada, donde se trataron aspectos de sustentabilidad de las cuencas. Vino gente de la propia Conagua a participar con respecto a la cuenca del río Yaqui. Se le cuestionó qué estaba pasando en la cuenca del río Sonora, no supo defender. El único comentario que dijo era que la cuenca estaba difícil, que era el caso más desastroso a nivel nacional y quizá a nivel mundial, ¿no?, de cómo se maneja una cuenca, tanto en la explotación de sus recursos hídricos como en la cuenca. De ahí no salen. Y en materia ecológica, entonces, ¿cuál es el daño también que no sabemos? Yo ya tuve aquí a Guillermo Aro, titular de la Profepa, y me dijo que a finales de este mes van a emitir ya los criterios para la reparación ambiental
a largo plazo y los va a hacer Semarnat. Y en noviembre vamos a tener claro la cuestión legal de la multa, la totalidad que se va a aplicar a Grupo México. Entonces, por lo pronto, no hay una valoración ecológica de la situación. Por ejemplo, Guillermo Haro, ayer quisieron echar a andar un pozo antier y la gente increpó al gobernador y a Navarrete Prida y no los dejaron. Hoy dice Salud que ya están 19 pozos listos. ¿Qué hay al respecto? ¿Hay algún estudio alterno paralelo a esto? Mira, no lo hay, se trató y se integró, se nos invitó, ¿no? A los académicos a integrar un grupo técnico, ¿no? La verdad es que nada más se invitó, pues no hay compromisos, no hay proyectos, el gobierno trae su propia estrategia que no la quiere soltar, o sea, no sé por qué, ¿no? Y eso es delicado, ¿no? Porque el gobierno no tiene, o sea, nunca se puso a atender la situación del problema de la cuenca. O sea, ¿por qué ahora sí? O sea, esa es la duda, ¿no? La gente no tiene confianza. No se pueden hacer pozos para explotar agua si no hay un estudio previo que determine cómo va a funcionar ese pozo. La gente piensa y con cierta razón de que si pones un pozo a la orilla del río y lo pones a extraer agua a ese mismo pozo y con mucha seguridad, pues va a extraer el agua del río y va a mezclarla con el agua del pozo, ¿no? Y una vez que el agua entró al acuífero, ya extraerla o quitarle la contaminación va a ser un poco más complicado, ¿no? Dice la COFEPRIS, según estudios de la COFEPRIS, decía Bernardo Campillo que les había dado ya que 19 pozos estaban dados de alta. Sí, pues están dados de alta por el hecho de que perforaron y encontraron agua, ¿no? Y que probablemente hayan tomado una muestra y esa muestra haya estado sin el contaminante, ¿no? Pero una vez que el pozo se equipe y empieza a operar de forma continua, entonces genera flujos hacia el pozo. Y esos flujos para la población pueden provenir desde el río. Y eso es cierto, o sea, es muy seguro que eso ocurra, ¿no? Depende mucho de qué tanta conexión hay entre el pozo y el río. Y eso no lo va a determinar si son 500 o 700 metros, eso lo va a determinar la permeabilidad de los materiales que están en el subsuelo y que determinan si hay una comunicación con el río. Y eso lo podemos hacer nosotros, o sea, con equipos que tenemos tanto ahí en la Universidad Estatal de Arizona, ahí con Marco Antonio que está con ustedes, donde se puede establecer si existe o no conexión entre los pozos y el río, y se pueden también correr modelos matemáticos para simular si pudiera ser que con la extracción de agua de un pozo se pudieran estar migrando los metales desde el río hasta el pozo. Esos estudios no se hicieron, pues se hicieron solamente perforaciones bajo el argumento de que vamos a tomarle una muestra al pozo y si no tiene el metal pues no hay problema, ¿no? Pero no se analizó cómo funciona el sistema en el ambiente contaminado en el que está cuando el pozo empieza a generar extracciones. Esa es la situación, ¿no? Y a lo que he escuchado, la gente tiene sus argumentos porque ya pasó con un pozo de estos que se echaron en operación, que al tiempo, a los días, empezó ya a recibir ciertos niveles de metales. Se negó, dicen, es decir, tomó agua exactamente el río, llovió y el agua esa también, está revuelta el agua nueva o con la lluvia, con la contaminada y el pozo ese estaba contaminado, es lo que decía ayer aquí la señora que estaba encabezando la protesta. Doctor Roberto Ramírez, ¿cuál es su valoración respecto a la materia ecológica en cuanto al río de Sonora? Mira, el aspecto de lo que ocurrió en el río Sonora es un aspecto grave debido a lo que se arrojó hacia su corriente, ¿no? En forma general. Hablar de metales pesados es referirnos a unos compuestos muy persistentes, es decir, que tienen duración por años o por décadas y que no se pueden eliminar fácilmente, tanto por efectos físicos, químicos o biológicos. En ese sentido, el impacto es a largo plazo. Y el problema que estamos viendo en el río Sonora es de que ha faltado una coordinación entre diversos niveles, como se ha comentado anteriormente ahí con ustedes. Ha faltado que se hable claramente de qué tan grave es el problema y qué tan fuerte ha sido el impacto en el aspecto de lo que es el río y lo que son su acuífero en forma general, para así poder ya dar una actitud más positiva y sobre todo para trabajar para ver cómo se puede resolver este problema. En ese sentido, como se ha comentado ahí con la gente del Lison, no se puede decir que cuando abrieron un pozo que es un poquito alejado de lo que es el río, se va a solucionar este problema.
porque muchas veces ese pozo que se abrió puede ser comunicado con el acuífero que ya está contaminado, y en ese sentido no se garantiza que esté libre de esos contaminantes. Ujú. Entonces, hace falta estudios más profundos y continuos para determinar bien qué tanto ha sido el efecto y hasta dónde ha llegado esa contaminación por parte del desecho que se arrojó de represa, ¿no? Del Grupo México. Entonces, de los 19 pozos dice que se habían, en este caso, suspendido, bueno, de los 35 que se habían sido restringidos, 19 que van a dar de alta a la Secretaría de Salud. Usted creo que ya escuchó o leyó la noticia. ¿Qué opina? ¿Cree que esos 19 pozos no estarían listos todavía? Es decir, o no nos informan cuáles... A mí no me quedó claro, por ejemplo, por parte de la COFEPRIS, que ojalá nos explicara mañana, nos contestaran y nos dijeran cuáles fueron las pruebas que levantaron o los métodos, ¿no?, para dar de alta esos pozos. Exactamente, hace falta todavía más que se explique más claramente cómo fue que se llegó a esa determinación, porque si abrieron ese pozo, lo perforaron, y en ese momento tomaron la muestra, puede que esté esa agua limpia, pero como dijo la gente del ISO, si no se hizo un estudio del acuífero, y si ese pozo está conectado a la parte que está contaminada, en poco tiempo ese pozo va a estar contaminado, y va a afectar a la gente que lo vaya a estar utilizando. Entonces falta estudios más claros, y sobre todo una comunicación clara del gobierno para que explique en base a qué obtuvo o determinó que esos pozos estaban limpios o son aptos para el consumo humano. ¿Qué propones también, Rodrigo? Bueno, para la ronda, Nicolás, ¿qué propones para terminar con esta certidumbre, para volver a entrevistar a los tres, con la certidumbre de ecológica? Bueno, podrán usarse 19 pozos del río Sonora, decían ya el secretario de Salud, o quién de ustedes. ¿Qué proponemos para para darle certidumbre a la población? Le pregunto a los tres, es decir, ¿quién quiere empezar? Para acabar con eso, porque la gente no cree, les dan dinero y no ven la solución a largo plazo, sigue la zozobra y la incertidumbre. Yo considero o insisto que hace falta una cabeza y un comité técnico, o sea, y subrayo lo de técnico, que avale todas las decisiones, que esté detrás. Este comité técnico pudieran estar participando tanto Rodrigo como Roberto Jiménez, que están, Ramírez, perdón, que estás entrevistando ahorita. Y bueno, yo veo un problema aquí de coordinación y de cabeza, ¿no? Porque luego de repente, pues yo no sé si está haciendo cabeza COFEPRIS, que fue el que sacó ahora lo de los 19 pozos, y bueno, si están actuando conjuntamente con Agua, Profepas, Zagarpa, Semarnat, y otras, porque también entra la Secretaría de Economía, y bueno, todo este aspecto técnico. Y como se hace en un comité de protección civil, debía de haber boletines, ¿no? Boletines que no sea ni un anuncio plazuelero allá en algún pueblo o una entrevista banquetera, sino boletines en el cual se informa puntualmente, y ahí está la información, boletín número fulano del comité técnico, ¿no? Donde se va coordinando y donde porque creo yo que estudios, por lo menos yo he escuchado de muchos, ¿no? Incluso de universidades de Arizona, todas las instituciones sonorenses que tienen que ver con la cuestión ambiental han entrado a hacer estudios, incluso gente por su propia iniciativa los ha hecho, pero no están coordinados, no están integrados, ¿no? Yo sé extraoficialmente que gentes académicos conocidos míos hicieron estudios, salió que el agua no estaba contaminada, y sin embargo esto hace ya casi el mes y los pozos no se abrían y ellos no sabían por qué, ¿no? Pero ellos entraron a controlar los pozos y tampoco se ha informado, la gente estaba desesperada y ya no sabe si están contaminados o no. Bueno, aquí ya los otros entrevistados pues están informando también las reservas que puede haber en esto, ¿no? Pero falta coordinación y cabeza en esto. Rodrigo. Mira, nosotros pues vemos como una amenaza para el río Yaqui. La situación nosotros la consideramos que tiene una solución. El planteamiento de poner plantas potabilizadoras, que se habla de 9 plantas, me parece que por ahí es una opción para darle a la población, sobre todo a las cabeceras municipales o a las poblaciones que tienen más habitantes, la seguridad de que puedan tener un agua confiable para beber, ¿no? Pero pues ya estamos a 2 meses, las potabilizadoras debieron estar entrando en diseño una semana después del evento.
no se le ha dado la seriedad y atención que se requiere para resolver el problema de contaminación. La contaminación tiene solución, o sea, hay tratamiento de agua para quitárselo, ¿no? Nosotros vimos que en cuanto se presenta la contingencia de la contaminación en la parte alta de la cuenca del río Yaqui, inmediatamente el organismo que está pues avalando el Acueducto de Independencia de inmediato emite al juez una solicitud indicándole que no puede cerrar las llaves del Acueducto de Independencia porque el agua del río, perdón, el agua de la presa Molinito ya está contaminada por metales. O sea, qué bárbaro. O sea, cómo expresar y cómo utilizar el argumento de la contaminación para poder influenciar en las decisiones de los jueces, que está siendo utilizada en lugar de resolver el problema de la contaminación misma donde se está dando, ¿no? Esa es la parte que nosotros vemos donde el gobierno no está actuando como corresponde, ¿no? Y pareciera que les da gusto, ¿no?, que la contaminación del río se esté dando para seguir dependiendo del agua del río Yaqui, ¿no? Y en este sentido, pues aquí se está haciendo una marcha para el día de mañana con la intención de protestar por esos aspectos de falta de gobernabilidad en la cuenca del río Sonora que pone en riesgo la sustentabilidad de la cuenca del río Yaqui. Pero no tenemos claro precisamente hasta dónde o por dónde lo ecológico es lo que veo. Roberto Ramírez, propuesta. Sí, lo que se ha visto como en ese caso como todo problema ambiental, lo importante es primeramente que existe una coordinación adecuada entre los niveles, tanto el gobierno federal, estatal, municipal y lo que es la sociedad civil. Si no existe primero esta coordinación, van a provocar una desinformación importante en la población y por lo tanto también acciones en forma independiente, no encausadas para resolver este problema. Entonces lo primero más que nada es que en esta comisión que se ha hablado tanto respecto a lo que es el problema del río Sonora, es que toda la gente afectada participe para que esté enterada a primera mano de lo que se está haciendo tanto a los diversos gobiernos, ¿no? Uh-huh. Y también en que ellos pueden participar. Este es el punto de inicio o de partida, porque con esto que exista una coordinación adecuada, se pueden ya hacer estudios técnicos más a fondo para determinar los niveles y los sitios de mayor afectación y sobre todo qué medidas se deben de tomar en cuenta. Se habla de instalar plantas potabilizadoras, pero la situación es saber de qué tipo de sistema se va a emplear y sobre todo los costos de esos aspectos. Y lo digo esto porque existe ya entre la gente que he escuchado hacer comentarios sobre este problema, de que existe preocupación por lo que pasa en el Molinito. Ya se habla mucho de que esa parte está muy contaminada, de que no se debe llevar esa agua hacia lo que es la ciudad de Hermosillo, y tienen razón, pero no se ha dado una respuesta por parte de los gobiernos federal, estatal o municipal para que nos indique qué tan bien o qué tan mal está esa agua y sobre todo qué se va a hacer para llevar a cabo una solución adecuada en ese sentido. Entonces, desde el punto de vista, lo primero es que exista una buena coordinación y en base a eso ya invitar en forma coordinada a gente experta en esos aspectos técnicos a que participen en buscar la solución en ese sentido. Muy bien, pues ahí está. Entonces la claridad es que no hay nada claro. Es decir, y deben de informar y ser más, creo que han hecho un coto, ¿no?, de poder las autoridades federales decir, no, es que esta información la vamos a acercar nosotros. Pues desde el principio dijimos, debe haber un vocero, debe haber un manejo de crisis. Falló Grupo México, no la retomaron. Ya el Estado iba retomando el trabajo, ya parecía que iba, y de repente el gobierno federal arrebató. Está bien, bueno, pero la gente está ahí. Es decir, la gente está ahí y sigue la zozobra y la incertidumbre. Gracias, les agradezco mucho la información. Rodrigo González. Gracias, Rodrigo González, director de Ciencias por el Agua Litson, y a Roberto Ramírez, investigador de Ciencias Ambientales de la Universidad Estatal. Muchas gracias. Nicolás, muchas gracias. Gracias, buenos días a todos. Al contrario, a ti. Voy con comentarios de la audiencia. Para corte vuelvo con Poli Coronel. Con el dinero que no quiere el señor Elías y Gándara, que se invierte en las soluciones para la contingencia, dice Charito González. No creo que sea algo electorero, dice todo el mundo opina. Esta de Alejandro Ramírez es muy buena. De Basilio.